Hola, hola, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast. Yo soy Sonia. Y yo soy Jonás y estamos súper emocionados de arrancar este nuevo proyecto con ustedes. La verdad es que desde hace tiempo queríamos crear un espacio donde pudiéramos platicar de temas interesantes, historias empresariales, curiosidades del mundo, pero sin hacerlo aburrido ni académico. Algo más relajado, algo más tranquilo. Sí, justo un podcast donde podamos aprender, pero también divertirnos, donde contemos cómo funcionan las empresas que vemos todos los días, cómo crecieron, qué las hizo grandes y pues también qué podemos aprender de ellas. Claro, y qué mejor manera de empezar que con una historia sorprendente, una que te aseguro no conoces completa, pero que está en tu celular, en tu televisión o hasta en tu refrigerador. Justamente. Así que pues gracias por estar aquí, por unirse a esta primera aventura y siéntense como en casa, pónganse cómodos. Porque oficialmente arrancamos nuestro podcast. Hoy tenemos una historia que, uff, de verdad está buenísima. ¿Alguna vez se han preguntado cómo una marca puede estar en tu celular, en tu tele, en tu refri y hasta en tu automóvil? Justamente y sin que te des cuenta, ¿eh? Porque uno dice Samsung y ya sabe que es una marca enorme, pero pocos saben de dónde viene o qué tan grande es realmente. Exacto. Y es por eso que hoy les vamos a platicar sobre cómo Samsung pasó de ser una empresa que vendía fideos, sí, fideos, a convertirse en uno de los gigantes tecnológicos más fuertes del mundo. Bueno, y lo vamos a hacer como siempre. ¿Por qué no? Sin rollos, sin tecnicismos, como una plática pues entre amigos. Así que vámonos de una. Claro, Jonas, yo sigo traumado con eso, ¿eh? O sea que Samsung empezó vendiendo fideos y pescado seco, jamás lo hubiera imaginado. No, y créeme que yo tampoco. Imagínate, el fundador Lee Byung-chul en 1968 pensando si voy a exportar fideos a China y sin saber que estaba fundando un imperio. Sí, y lo mejor es el nombre. ¿Sabías que Samsung significa tres estrellas, como grandeza, fortaleza y poder? Desde ahí ya había una ambición. Pero lo interesante es cómo empezó siendo algo súper básico, pero con una logística que después le serviría para moverse a cosas mucho más grandes. Claro, es como si estuvieran preparando el terreno sin saberlo todavía. Exactamente, y luego después de esto llega la guerra de Corea. Todo queda devastado y Samsung dice, ¿sabes qué? Vamos a entrarle a industrias más serias. Claro, y es cuando entran a textiles y azúcar, ¿no? Ajá, y no solo entran, realmente llegan a dominar. Llegan a tener una de las fábricas de lana más grandes del país. Eso ya no es una tiendita cualquiera. Ahí, pues, es cuando empieza a formarse el famoso Chibol, que es un modelo coreano de conglomerados familiares gigantesco. Sí, y esos que mueven medio país y Samsung fue uno de los primeros en hacerlo. Claro, y aquí es donde la historia empieza a ponerse, pues, poco más tecnológica, ya que en los años 60 Corea se estaba industrializando rapidísimo y Samsung se metió a seguros, finanzas, manufactura y demás. Pero, en 1969 viene el paso clave, crean Samsung Electronics. Claro, y ahí es donde empiezan con algo que hoy nos parece súper simple, lo que fueron las televisiones en blanco y negro. Wow. Lo curioso es que ese pequeño paso abrió un camino gigante, porque luego vinieron electrodomésticos, televisores a color y equipos de comunicación. Claro, y después de los ochentas, lo que para mí fue el movimiento maestro fue cuando pues decidieron entrar al mundo de los semiconductores. Sí, justo. En 1983 empiezan a producir memorias DRAM. Eso definió todo su futuro. Hoy Samsung es uno de los mayores fabricantes de chips del planeta. Y bueno, llegamos a los noventas, que fue mi parte favorita.
porque aquí es donde entra Lee Kun-hee, quien fue hijo del fundador, pero tenía una visión súper radical. El mismísimo, ¿no? El famoso. Cambia todo excepto a tu esposa y tus hijos. Ese señor de verdad que no jugaba. Sí, claro, y ese cambio interno fue tan importante que literalmente llevó a Samsung a otro nivel, pues había innovación, calidad, diseño, todo, absolutamente todo lo transformaron. En 1993 ya eran los número uno en producción de memorias DRAM y no solo eso, empezaron a abrir centros de investigación en todo el mundo. Y fue cuando Samsung dejó de ser una empresa coreana para convertirse en una empresa global. Bueno, y con esto llegamos a los 2000, que aquí es donde empieza la historia que todos conocemos, los celulares. Perdón, pero yo te voy a decir que yo soy Team Galaxy desde el S3. Yo también fui fan del S2, ¿eh? Cuando salió el Galaxy S en 2010, muchos no lo esperaban y boom, Samsung dominó el mercado. Y no solo eso, también se volvieron líderes en pantallas OLED, memorias, chips, en casi todo lo esencial para la electrónica. Y su compra de Harman en 2016 fue súper estratégica, porque ya no solo estaban en celulares, ahora también en autos inteligentes y audio premium. Sí, y Samsung se metió hasta en el coche que manejas. Y ya, hablando de esto, ya había hablado en los últimos años porque la pandemia movió todo. La gente empezó a comprar electrónicos como nunca. Samsung tuvo ingresos récord en 2020 y 2021, pero luego en 2023 el mercado de memorias cayó pero feo. Aún así, siguen empujando fuerte con los chips de 3 nanómetros y hasta 2. O sea, ya esto es una tecnología súper avanzada. Y también están metidos en inteligencia artificial, automoción, autónoma, IoT, energías verdes, todo lo que se viene en el futuro, vaya. Claro, y yo creo que la clave de Samsung está en cómo se manejan, porque pues esto no es suerte. No, para nada, se basan en cuatro cosas. La primera, pues la diversificación, porque pues no dependen de un solo mercado. La segunda, integración vertical. Muchas piezas las hacen ellos mismos. Claro, y como tercera podremos poner que están en todos lados, ya que están en más de 80 países. Y la cuarta, pero no la menos importante, la innovación. Pues esta es como su mantra realmente. Claro, y los números nos hablan fuerte. Aquí podemos ver en esta gráfica que en 2007 tenían ingresos de hasta 106 mil millones de dólares. Wow. Y para 2021, más de 240.000 millones. Eso es más del doble. Claro, y aunque en 2022 y 2023 podemos ver que bajaron un poco, pues siguen en niveles súper altos. Sí, en 2023 ya Samsung valía alrededor de 520.000 millones de dólares. Wow. Y esto está en el top 15 del mundo. Nada mal para una extienda de fideos, ¿eh? Bueno. Y lo que también sorprende es su red de proveedores. Esta está súper distribuida por todo el mundo. Sí, en Corea tienen empresas propias como Samsung SDI y Samsung Display. En China trabajan con Gore-Tex, BYD, etcétera. Y pues estas son empresas muy grandes. Y ahí te va. El dato que siempre sorprende, en Vietnam producen cerca del 60% de los smartphones Samsung. Wow. Pero también déjame decirte que tienen alianzas en Japón, en Taiwán, en Estados Unidos y en Europa. Esto para la maquinaria y chips. Mira, su cliente número uno es Estados Unidos. Sí, casi el 35% de sus ventas vienen de ahí, entre celulares, televisiones, semiconductores, etcétera. Y Harman, su empresa de autos, también vende muchísimo en ese mercado.
Claro, y Samsung tiene dos grandes divisiones. Device Solutions, memorias, chips, sensores. Y también está Device Experience, donde vemos celulares, televisiones, wearables, electrodomésticos. Más sus filiales especiales como Samsung Display y Harman. Claro, y este dato, déjame decirte que siempre impacta. Escucha, Samsung representa entre el 13% y el 23% del PIB de Corea del Sur. O sea, una sola empresa moviendo casi una cuarta parte del país. Claro, y junto con Hyundai, LG, llegan a representar hasta el 40% del PIB nominal. Además, Samsung es clave para la balanza comercial porque pues exportan chips, celulares, realmente de todo. Claro, y bueno, creo que queda clarísimo que Samsung no solo es una marca, hoy en día es una historia de evolución total. De vender pescado seco a liderar semiconductores. Eso es un viaje realmente épico. Y bueno, ¿qué más queda decirles? Que gracias por acompañarnos. De verdad esperamos que les haya gustado este recorrido por la historia de este gran gigante. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense muchísimo.